Acuario, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá, por seguir mis videos. Te invito a que me sigas en mi Instagram y en mi Facebook. Y si quieres agendar una lectura privada conmigo, puedes hacerlo a través de mi canal de Fiverr. Voy a dejar el link en la descripción. Este mensaje, Acuario, es para saber esa persona, ese crush, ese amor, ese casi algo, ese exnovio, la persona especial que tengas en tu mente que te quiere decir. ¿Qué mensaje tiene para ti que no ha podido decirte y le gustaría decirte y tú quieres saber y tú necesitas saber? Entonces vamos a ver qué viene para ti, Acuario, cuál es ese mensaje que te quieren dar. La templanza, un arcano mayor. La emperatriz. 7 de copas. El emperador. En otra lectura ya me había salido la emperatriz y el emperador juntos. No recuerdo en cuál. Paje de bastos. Creo que fue Acuario. La muerte. 9 de espadas. ¿Qué ocurre, Acuario? 6 de copas. 4 de bastos. Los enamorados. ¡Ah! Había otra lectura muy parecida a esta. Salieron las mismas cartas. 4 de copas. O cartas muy parecidas. ¡Guau! No tan parecidas. Y el 10 de oros. Creo que todas estas cartas de amor no le habían salido a nadie. La justicia. Ay, Dios. El 2 de copas. Todas las cartas de amor habidas y por haber están acá. 2 de bastos, déjame ver qué hay en la base de la baraja. El as de bastos. ¡Guau, Acuario! Tienes una energía súper mega fuerte. De pronto estés lidiando con un Capricornio, un Libra, un Acuario, un Piscis, Leo. Hay otra lectura muy parecida a esta, me parece que es Libra o Cáncer, no estoy segura. Bueno, si algo, échate una pasadita por los videos. En la lectura que diga que es de llamas gemelas está muy parecida a esta, puedes estar lidiando con esa energía. Bueno, claramente la persona que está en tu mente, esa persona especial, siente muchísimo amor por ti, o sea, un amor de almas gemelas, un amor de puro, lindo de los enamorados. Tiene el 2 de copas para ti, o sea, el 10 de oros. Tiene un mensaje importante, o sea, tú ya estás con esa persona, tú intentaste ya tener algo con esa persona, le das mucho balance, mucho equilibrio a su vida. Si tú puedes ver, acá está el yin y el yang, los dos polos, le das muchísimo equilibrio a su vida, como que tú eres su polo a tierra, tú eres esa energía que lo centra, que lo hace aterrizar o la hace aterrizar a lo que quiera hacer. Pero ustedes están como en cierta separación. Tal vez esta persona tuvo más opciones. Tiene personas a su alrededor, tiene muchas mujeres o muchos hombres que lo persiguen, que lo deslumbran, que le hacen ver que tiene opciones. Pero él te ve como su emperatriz. Se hace energía masculina o femenina. Tú eres su emperatriz, tú eres la persona que la tienen más alta estima, como que brilla bajo su luz, como la persona que la ve como posible madre de sus hijos, como esa persona con la que sí sentaría cabeza. Eso es lo que quisiera decirte, como yo te veo así, yo te veo como mi emperatriz, te veo como ese amor de los enamorados puro que yo quisiera tener, te ve como esa persona con tanta proyección, tanta luz, como exitosa, sobre todo en la parte maternal, exitosa en la parte de hacer familia, de hacer unión. Y él está en la energía del emperador. El emperador es una energía muy poderosa, muy fuerte, muy masculina, puede ser un Capricornio. Es una persona que tiene poder económico, poder social, que es reconocida socialmente. No sé, puede ser que él tenga muchos seguidores en redes sociales, que tenga un buen cargo en la empresa, que tenga mucho dinero económico, que su familia tenga dinero, algo así. Y esa persona tal vez te ha dado la espalda, o sea, como que a pesar de que sintió todo esto, que puede ser una relación de almas gemelas, no te diría tanto que llamas, aunque salió la carta de llamas gemelas, pero por la cantidad de cartas de amor, yo diría es más como una relación de almas gemelas, como
con menos sufrimiento que la de las llamas. Y él está un poco con esa energía, o sea, a pesar de que es una persona ya mayor, ya seria, ya en otra tónica como el emperador, en su ser internamente a veces es como un niño, como un adolescente o como una niña, queriendo todavía jugar, queriendo todavía picar aquí, picar allá, mirar qué encuentro, mirar qué más hay, qué más tiene la vida, como que le tiene miedo al compromiso, como que le tiene miedo a formalizar. Y tú te quedaste un poco como, ¿qué pasó? Si todo iba tan bien, si todo se iba dando, si era un amor tan lindo, como que tú ya lo veías súper proyectada la relación, pero es que él tiene el diablo acá. Él, si tú ves acá el diablo, a mí siempre me ha gustado esta parte que es la más característica, es una persona que está atrapada, que está como siendo manipulada, que está atrapada en su situación. ¿Cuál es su situación? Tener sus amiguitas, tener sus conocidos, salir, pasear, viajar, ir de fiesta, como que una energía todavía un poco infantil, a pesar de que no es una persona, no es un quinceañero, o sea, pero está en esa energía de como que quiero vivir lo último antes de formalizar, como que quiero hacer y deshacer antes de sentar cabeza. Pero ¿qué pasa? Sabe que te puede perder y se agobia, llora en las noches, sufre, se trasnocha diciendo, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que yo estoy haciendo lo que debo hacer? De ponerme a jugar, de ponerme a buscar, de ponerme a mirar, de ponerme a buscar lo que no se me ha perdido y perder ese amor que encontré y perder esa persona especial que encontré, esa otra mitad que siempre quise tener, esa persona que es muy afín a mí. ¿Tú qué tenías para esa persona? Tenías un amor muy inocente, muy puro, muy de niños, muy limpio, muy, ay, ¿sabes qué? Yo quiero iniciar una relación, como que tú le viste muchísimo potencial, pero al esta persona como que alejarse y tú verla así como que es un poco mujeriego, mujeriega, como que, quiere tener tantas personas admirándole y estándole ahí que como que te decepcionas, como que te decepcionas y estás como, sabes que ya no quiero nada. Tal vez ya no, tal vez se cambian los papeles. Y esa persona por estar haciéndose como el papel de irresistible, ay, todas quieren conmigo, todos quieren conmigo, y sí, alcanza a decepcionarte un poco, alcanza a decir como, mejor y no. De todos modos, tú sigues mirando el pasado, tú sigues contemplando ese pasado, tú sigues anhelando como, yo quisiera volver con él, hubiéramos podido viajar, tener un futuro juntos, hijos, la familia, todo, tú veías todo con esta persona, pero tú tiendes a alejarte un poco, a tomar distancia y eso está bien. Al momento que tú tomas distancia y haces eso, él va a sentir que esa pasión y ese fuego intenso que había entre ustedes se apaga, se va cerrando, tú te vas alejando y eso lo va a torturar. Eso lo va o la va a agobiar, lo va a poner súper, súper mal y va a decir yo no voy a permitir que esto pase, no voy a dejar que esto ocurra y llega la justicia para ustedes. Por justicia divina pasan a estar juntos. ¿Yo qué te digo? También tiene malas amistades, amistades que son muy de salir, muy de tomar, muy de estar en otro ambiente que por presión social esta persona termina ahí, pero decide alejarse de todo el mundo. Puedes estar lidiando con un Libra, decide alejarse de todos, alejarse de todo el mundo y decir, no, yo no la voy a perder, yo no lo voy a perder, yo voy a dar todo por esta persona, es mi destino, es como lo que yo esperaba. Y en el momento que él hace eso, revive ese fuego que había entre ustedes, revive esa pasión, las cosas se empiezan a dar y ustedes empiezan una relación ya formal, ya un noviazgo, ya no es ese casi algo, ya es algo serio, es algo formal. Puede que te vayas a vivir con esa persona, puede que en muy pocos meses, ponle unos 6, 7 meses, te pida matrimonio, se vayan a vivir juntos, tengan hijos, compren un perro, compren un gato, lo tengan como su bebé, algo así, o sea, en el momento que esta persona sienta el miedo de que te perdió, sienta la angustia de que tú te vas a ir y vas a decir, ¿sabes qué? Yo ya no estoy para estos juegos, yo no estoy para estas inmadureces, si no quieres, muchas gracias a Dios, ahí se va
a pellizcar, ahí va a decir qué pasó. No la voy a tener, no lo voy a tener ahí toda la vida, se va a ir, me va a dejar. En parte eso es bueno que lo hagas porque eso es lo que va a hacer que reaccione, que vea que no estás ahí detrás como toda la mano de personas que puede tener. Pero en el momento que se comprometan, en el momento que empiece ese amor, él va a conocer ese lado de enamorarse, ese lado de tener un amor sincero, un amor de vidas pasadas, porque ustedes se conocen de vidas pasadas. Un amor puro, un amor de los enamorados, un amor de alguien que está ahí para ti solamente para darte cariño, para hacer una familia, para tener hijos. O sea, es que todo, lo tienen todo ahí, lo tienen todo en bandeja de plata, todas las cartas que uno quisiera que siempre salieran del amor, pero solo necesita esta persona ese miedo a perderte, esa sensación de decir, ok, no va a estar siempre para mí. Si yo me alejo, no se va a quedar toda la vida. Ese sustico lo necesita para que inmediatamente las cosas empiecen a fluir. Entonces, pues, ¿qué te digo, Acuario? Ten paciencia, un poco de paciencia porque esto se va a ir desarrollando con los meses, pero tienen todo un futuro juntos, tienen un futuro de lindo, de casarse, de vivir juntos, de organizarse, sobre todo de tener familia. Está muy marcado lo de la familia y los hijos, también ten cuidado porque pues marca mucho hijos próximamente o que puedes quedar embarazada pronto. Entonces, pues te deseo lo mejor, Acuario, ten paciencia, dale ese empujoncito que necesita, dale ese empujoncito a esta persona especial que se dé cuenta que no vas a estar siempre ahí. A veces ser signos tan amorosos y tan dados a ayudar, a colaborar, a estar tan pendiente de la otra persona, hacen que a uno a veces lo den por sentado de que uno va a estar siempre ahí. Así que pues dale ese sustico de que no va a ser así y dejar que las cosas fluyan. Te deseo lo mejor, Acuario. Espero que esta lectura te haya ayudado y nos vemos pronto. Adiós.